En Caracas, Venezuela, exministro de Salud José Félix Oleta. Evidentemente, en un país como Colombia, diariamente llegan miles de inmigrantes desde territorio venezolano. Pero este caso es especial, exministro. Son mujeres embarazadas que salen desde diferentes regiones de Venezuela. Exactamente, ¿ellas a qué se enfrentan en ese viacrucis, en ese camino, en esa ruta que emprenden para entrar de manera ilegal a territorio colombiano? Bueno, ese sacrificio es enorme, tienen que recorrer unas distancias de muchísimos kilómetros y dentro del contexto general de lo que es Venezuela, tienen desnutrición, tienen inseguridad, tienen empobrecimiento y, por supuesto, tienen el desarraigo, la ruptura de los núcleos familiares. Así que este no es un problema estrictamente sanitario, este es un problema de orden social y de orden humanitario. Los esfuerzos que está haciendo esta gente son heroicos, son enormes para poder dar garantía a un parto y a la finalización de un embarazo de una manera efectiva. Si las personas están sintiendo eso, y esos testimonios lo reflejan, es porque hay una realidad que el gobierno no puede tapar. Las cifras se desconocen, probablemente las cifras del año 2017 y las que llevamos el 2018 están censuradas por el gobierno y no tenemos cómo medir el impacto sobre los indicadores. Pero suponemos, como no se han tomado las medidas de políticas de salud adecuadas para garantizar estos servicios, tenemos la idea de un incremento todavía mayor de las dificultades y de las consecuencias negativas para la salud de las madres y de los niños en Venezuela, tanto en 2017 como en 2018. Y los impactos los están viendo ustedes más allá de nuestra frontera, donde están padeciendo las consecuencias de una sobrecarga muy importante de personas para su sistema de salud. Así es. Tanto es así que los organismos internacionales lo reconocen y dan apoyos especiales para esos migrantes que lo hacen en forma masiva al país. Claro que sí, ministro. Inclusive la misma administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció hace pocos meses en la Cumbre de las Américas que iban a hacer un aporte a esos países donde han venido llegando cientos de miles de migrantes. Sandra, planteaba algo el exministro José Félix Oleta, y es el que tiene que ver con el sistema de salud colombiana. Si a un país como Estados Unidos le preocupa tener los recursos necesarios para atender los miles de migrantes que entran a su territorio, ¿qué podría pasar en un país como Colombia, que no es un país rico, que no ha logrado todavía entregarle todas las garantías en términos de salud a sus ciudadanos? ¿Cómo hace un país como Colombia para enfrentar esa avalancha también de inmigrantes que llegan también a exigir esos derechos de salud? Claro, yo pienso que ahí hay algo muy importante para tener en cuenta y es toda esta población que está llegando al país es una población que está en estado irregular, es decir, no aporta al país en ningún sentido, pero sí exige de alguna manera unos derechos que son los derechos humanos. Entonces, uno de los caminos que nosotros deberíamos estar viendo como país es qué hacer para que toda esa gente quede como regular en el país, qué hacer para hacer una inserción laboral con ellos, para ponerlos a producir, para que ellos mismos puedan pagarse como cualquier colombiano su seguridad social. Entonces, si estas personas están irregulares, no pueden trabajar. Si no pueden trabajar, no aportan al país. Si no aportan al país, entonces simplemente se vuelven una carga para el país, que es lo que estamos viendo hoy en día. Pero si estas personas estuvieran en otra condición, podrían aportarle al país y ayudar un poco a todo este tema totalmente entendible que es nuestra crisis en salud en el país. Oscar, usted que estuvo durante varios días allí en uno de los municipios, en Soledad, en la costa atlántica colombiana, ¿qué le decían estas mujeres? ¿Cuáles son las expectativas a futuro que tienen ellas? ¿Tienen a su bebé, dan a luz en un hospital colombiano y se devuelven para Venezuela o sencillamente quedan migrando por las diferentes ciudades de Colombia?
Pues mire, Jefferson, generalmente cuando llegan a Colombia su primera expectativa y su premisa es dar a luz, porque dicen que en Venezuela no encuentran absolutamente ningún centro médico donde les garantice que su hijo va a nacer sano y salvo. Sin embargo, ya estando en Colombia encuentran que pueden comer, que de una u otra forma, a pesar que tengan que pasar momentos difíciles, encuentran la comida y se quedan. Sin embargo, hace poco en el municipio de Soledad Atlántico hicieron un censo, sin embargo ese número queda desactualizado porque día tras día continúan llegando más venezolanos y más mujeres venezolanas que están colapsando los sistemas de salud en Soledad Atlántico. Las calles de Soledad Atlántico, por supuesto, se han convertido en albergues improvisados para muchas venezolanas, como les comentaba en el principio, en estado de embarazo. Ellas buscan un centro médico donde puedan dar a luz. Algunas tienen que pagar hasta 5.000 pesos para que les dejen pasar la noche en las terrazas de las casas y otras duermen hacinadas hasta con 20 personas en una habitación. Esta es otra historia que quiero que ustedes vean. El terror de morir dando a luz en Venezuela las llevó a huir de su país. Llegaron a Colombia en busca de atención médica y aunque la mayoría la encontró, muchas no hallaron un sitio donde pasar la noche. ¿Desde hace cuánto tiempo están aquí en Soledad? Yo tengo 15 días, pero 6 días durmiendo acá. ¿Y antes de esos 6 días dónde dormían? Pagaba un arriendo diario, 5.000 pesos. ¿Y en dónde era eso? ¿Con cuántas personas dormían? Dormía con 2, 3, bien como 10. Sí, nosotros hemos estado haciendo recorridos en el municipio y nos hemos dado cuenta de que hay casos en donde en una sola vivienda duermen 15, 20, 25 y hasta 30 personas. Algunos duermen en las terrazas y pagan 3.000 pesos, duermen dentro de las casas en una colchoneta y pagan 5.000. En algunas ocasiones les cobran 1.000 pesos por bañarse, 1.000 pesos por cuidar el maletín o la colchoneta que ellos utilizan. Entonces es grave lo que está sucediendo. Neymari arribó con un bebé de 1 año de nacido y con uno en su vientre. No sabe cómo está creciendo porque no le han realizado su primer control, pese a que lleva 4 meses de embarazo. Pasa los días vendiendo caramelos y reuniendo algo de dinero para comer. Yo vendo caramelos, salgo de la mañana a vender caramelos, le compro su desayuno. Por lo menos le compro una arepa de 1.500. Le compro una pimpinita de agua, vale 500, son 2.000 pesos. En la tarde le compro 4.000 de arroz, 3.000 de sopa, algo, y le doy con una gaseosa o un jugo, algo. Y en la noche lo mismo, le compro un frito, algo. Un trozo de asfalto es su cama y los vigilantes y turistas sus vecinos. Llegué aquí, no tenía más nada y tuve que arrendar un pagadiario y después fue que nos desalojaron donde estábamos porque los chamos no nos habían dicho nada. Entonces nos quedamos por acá. Como ellas, son muchas las mujeres que duermen a la intemperie en soledad. Enfrentan a menudo la xenofobia de unos pocos y la solidaridad de muchos, a quienes Kevelin, con 3 meses de embarazo, agradece. Un pollo ya vale 7 millones y el sueldo está en 5 millones. ¿Qué puedes hacer tú con 1.500? No te puedes comprar ni una harina. O sea, ya todo lo que era, allá es pura masa y yuca lo que comen allá. Por eso es que la gente ya se está desapareciendo. O sea, los bebés están desnutridos. Allá un niño no sabe qué es leche, que es azúcar, que es alimento, que es todo. Por eso la mayoría de las mujeres se vienen con sus hijos. Pero yo no me vine con mis hijos porque hay que pensar, ¿me entiendes? Porque si no tenía algo estable, ¿cómo me iba a traer mis hijos? Mi pensar es que si consigo un empleo o algo, buscar a mi hija y venirme de nuevo. A pesar de que algunas venezolanas a punto de dar a luz encuentran más oportunidades que otras, la mayoría coincide en señalar a quien para ellas es el responsable de esta diáspora de biberones. Mal, todavía aún peor, porque allá sí no hay nada, allá sí dejan a uno morir, allá no hay medicina, no hay medicamento, nada, no hay... Bueno, yo soy cesárea, no hay implemento quirúrgico para hacer una cesárea, no hay nada. Y ya la mayoría de los hospitales están cerrados. Señor ministro de Salud de Venezuela, José Félix Oleta, veíamos también en esta crónica de nuestro periodista Oscar Ramírez que quedan en evidencia la violación de muchos derechos que tienen las mujeres en cualquier lugar del mundo. Quiero que usted me explique uno de ellos, es el que tiene que ver con ese rompimiento de las familias. ¿Qué pasa con estas mujeres cuando llegan a Colombia y realmente, en la mayoría de los casos, como lo podíamos evidenciar, los esposos se quedan en Venezuela, el resto de la familia queda en el país bolivariano y son ellas las que de manera solitaria emprenden ese viaje hacia Colombia?
Ciertamente es un impacto social sumamente doloroso porque es la fractura de la familia. No es solamente la diáspora masiva, también hay una diáspora selectiva de profesionales, entre ellos los profesionales de la salud, y eso agrava más la situación crítica del sistema porque simplemente se desmembran los equipos de trabajo que tienen que atender a la población más urgida, con más necesidades y que atiende al sector público. Pero en efecto, el impacto social sobre la familia venezolana es terrible. Los nietos, los abuelos, los padres están separados. Y es uno de los daños más importantes que este régimen está produciendo en la sociedad venezolana, el desmembramiento de la familia. Esto no tiene perdón de Dios, quiero decirlo, y mis sentimientos se expresan en esa forma porque parte de mi familia también ha tenido que emigrar. Pero yo quiero detenerme muy brevemente en el sufrimiento de los que más debilidades tienen. No puede ser posible que el argumento oficial, y lo dijo quien hoy es la vicepresidenta de la República, señale que en Venezuela no había ninguna crisis humanitaria porque teníamos recursos y alimentos para alimentar 3 países. Realmente la realidad que ustedes están presentando con los testimonios de las personas que han sido entrevistadas, por supuesto, contrasta con el discurso oficial y pone en evidencia la falsedad de ese discurso. Y sí, no solamente la falsedad, sino la falta de sensibilidad para atender una situación de esta naturaleza. Es que este tipo de crónicas son las que controvierten esa misma realidad. Sandra, antes de salir a comerciales, usted como una de las mujeres que ha trabajado al lado de estas venezolanas que llegan a Colombia, ¿cuáles son esos derechos que les son vulnerados a estas mujeres en ese contexto que hemos presentado? Es un Estado que no les ofrece un sistema de salud eficaz, que atienda algo tan básico como es un parto natural, un parto, traer a la vida a un hijo. Muchas de ellas llegan muy mal a Colombia. ¿Esos derechos cuáles son? Mira, yo creo que hay tantos derechos en el marco de los derechos humanos que son vulnerados para ellas de verdad. Podríamos hablar del derecho a la vida digna, a la salud, no solo a las mamás, a los hijos les estamos vulnerando el derecho a tener una nacionalidad, estamos vulnerando el derecho a que algo que tendría que haber sido una alegría en una familia sea la peor tragedia que hoy en día podrían ellas estar viviendo. El derecho a la educación con los hijos cuando los niños nacen, el derecho a comer, el derecho a tener un techo. Ninguno de esos derechos hoy en día nosotros como gobierno estamos dando. Y otra cosa muy importante que decía el doctor es, no hay una crisis humanitaria. Y me pregunto yo, ¿no hay una crisis humanitaria? ¿Qué es lo que dicen ellos, no? Viendo todos estos casos que día a día estamos viendo en las noticias de todos los migrantes que están llegando, todos los que están saliendo de este país, hay una crisis humanitaria definitivamente. Y hasta que el gobierno no declare una crisis humanitaria, hay muchas ayudas que están retenidas para esta población tan importante. Y adicional a esto, es qué va a pasar con esos niños que nacen, ¿sí? Hay muchos niños que están naciendo en un estado vulnerable completamente y sin patria. Y es que eso es lo más grave que está pasando en nuestro país. Estamos teniendo una generación de dreamers, de niños sin patria. Y un país como estos, que hoy en día no tenga una política migratoria clara, que es parte del problema que tú nos contabas ahora, ¿qué va a pasar en este país? No lo sabemos, porque es que no tenemos una política clara migratoria con respecto respecto a lo que les espera a esos niños. a lo que les está esperando a esos niños ahora. O sea, una cosa es que nazcan, que logren las mamás tener a sus hijos con todo el dolor del mundo, y otra cosa muy diferente es que luego vayan con esos niños a que sean atendidos en un hospital y no los van a atender. Controles prenatales no hay. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Quiero agradecerle al señor José Félix Oleta, exministro de Salud de Venezuela, médico miembro de la Alianza Venezolana para la Salud. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Una pausa y ya regresamos, Oscar, con más de las historias, de las crónicas que usted ha preparado en este especial periodístico de hoy, aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.